Buenos días, sean todos y todas bienvenidos al ciclo de conferencias en línea titulado Jueves de Derecho Civil. Hoy tendremos la participación de la maestra Marta Leticia Priego, con el título El conflicto. Bienvenidos. Gracias, buenos días a todos. Los saludo Miguel Ángel Beltrán, como todos los jueves, con el gusto de estar aquí y como siempre agradeciendo al director de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante. Y en esta ocasión sí quiero hacer una mención especial y un agradecimiento también al secretario general de la facultad, a Ricardo Rojas, y a todo su equipo por dos cosas. Número uno, ya tenemos horarios. Como ustedes saben, la próxima semana empieza el nuevo semestre. Ha sido un esfuerzo titánico el que ha realizado el director y su equipo para poder mantener los semestres en línea, para poder organizar los horarios. La verdad es que se ve fácil, pero no lo es. Y de verdad estamos muy agradecidos. Y también como decía, con nuestro querido secretario general Ricardo Rojas, porque a todos los maestros que han participado en los jueves de Derecho Civil ya tenemos también sus constancias emitidas y firmadas por el director de la facultad, lo cual servirá para que presenten su informe. Les pido que cualquier duda, aquí está Yadira Huerta, nuestra querida secretaria, que los estará apoyando junto conmigo en eh, pues en el otorgamiento de estas constancias que ahora son electrónicas. Y bueno, entrando a lo que es materia del día de hoy, pues dar la bienvenida a nuestra queridísima maestra Marta Priego con este tema muy interesante que es el conflicto. Los dejo en manos o en la voz tanto de Amada Gaitán como Yadira Huerta para que hagan la presentación correspondiente. Marta, bienvenida. Esta es tu casa, este es tu espacio y este es tu colegio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Maestro Beltrán, muchísimas gracias. Veo que también está conectada la maestra Amada Gaitán. Maestra, gracias por su presencia. Obviamente, evidentemente y sin faltar, gracias al director Raúl Contreras Bustamante por este espacio, tal y como lo dijo nuestro presidente del colegio. Bien, pues el tema que nos aboca el día de hoy, el conflicto, que es un tema pues sumamente interesante, ya lo decía el maestro Beltrán, lo va a abordar la maestra Marta Leticia Priego Martínez, y nos va a ayudar en la moderación de este tema el maestro Giovanni Saucedo. Antes de comenzar con este tema, quisiera yo solamente una breve introducción de cuál ha sido pues, la trayectoria de la maestra Marta Leticia Priego. La maestra Priego es egresada de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, obteniendo el título de licenciada en Derecho, y cursó la especialidad en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Controversias, obteniendo el grado en octubre del 2020. Desde el inicio de su carrera, trabajó en un despacho de abogados hasta titularse y convertirse en socia administradora del mismo, con experiencia aproximadamente de 40 años en el litigio en las áreas de derecho civil, mercantil, familiar, penal y otras materias. Ha sido asesora legal de diversas empresas y ha trabajado en el área de asesoría legal en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y actualmente en la Dirección Jurídica del Aeropuerto Internacional de Toluca. Ha desempeñado labor docente en colegios particulares a nivel preparatoria y actualmente, afortunadamente, la tenemos como profesora de las materias de obligaciones y contratos civiles que se imparten respectivamente en los semestres tercero y cuarto. Maestra, pues es un honor tenerla con nosotros, como bien lo dijo el maestro Beltrán. El conflicto pues nos enriquece. Ya usted hablará del mismo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio y pues gracias por la presentación, por haberme permitido este espacio. Pues el tema que estamos abordando en relación al conflicto, pues prácticamente estaríamos hablando de lo que es una teoría del conflicto en general. Tenemos conflictos pues todo el tiempo, ¿no? Desde el momento en que el ser humano aparece pues en sus relaciones sociales, siempre habrá ese conflicto por la cuestión de que se presenten en todos los entornos sociales, en personas de todas las edades, relaciones personales o en grupo, en un aula escolar, en un congreso, en una reunión. Siempre habrá puntos de vista distintos que a veces son demasiado mal tomados por la gente y por eso se crea un conflicto tan
se van escalando el conflicto hasta convertirse a veces en violento, ¿sí? Hablamos de lo que es el concepto del conflicto. Bueno, me voy a permitir darles la presentación, compartir la pantalla para que tengamos un poquito esta presentación en la línea. Ok. Y de acuerdo a lo que vamos comentando, bueno, pues lo que decíamos, que los seres humanos, como seres sociales, pues siempre va a haber entre esas interrelaciones conflictos, ¿verdad? La palabra conflicto tiene digamos, proviene de un vocablo latino que es conflictus y se entiende como un combate, una lucha. Siempre ha sido esa cuestión de una pelea, un enfrentamiento que puede ser armado o un problema, cuestión. Siempre son diferentes conceptos en los que nos vemos involucrados. Es un escenario que se nos presenta en todas las relaciones sociales, como comentábamos, y de alguna manera se van a hacer, crecer, se va a desarrollar, se puede transformar, se puede disolver o permanecer intacto, pero y se concluya en una forma recíproca entre las partes que estén implicadas. Llega en algunas ocasiones hasta la agresión, pero todo conflicto pues viene de una relación que son dos o más partes, cuyos objetivos o intereses son a veces incompatibles, y por ese motivo juegan un papel importante las emociones y los sentimientos, ¿sí? Como ponemos aquí, que todo ser humano tiene actos de la mente racional y de la mente emocional. Por un lado, una que piensa y otra que siente, y en cuanto más emoción le ponemos al asunto, pues menos razonamiento tendríamos para llegar a resolver el conflicto. En base a ello, podemos considerar que pueden darse diferentes grados, diferentes contextos en cuanto al conflicto, y pues es importante siempre esos contextos y grados pues provocan malestares siempre entre las personas, y porque precisamente entre las emociones y las pasiones siempre hay una situación que se convierte en complicada, y de todos modos siempre mencionamos que cada conflicto va a tener un motivo y un interés para efecto de tratar de llegar a una solución. Como decíamos, desde que se conforma el Estado de Derecho, siempre ha habido la cuestión de resolver conflictos, y para resolver los conflictos se aplica la justicia, y el Poder Judicial, pues a través de un órgano que es el juez, que está facultado para eso, que es un tercero entre dos partes, y la ley lo faculta con varias características para resolver ese conflicto. Sin embargo, pues ese conflicto se va a resolver de acuerdo a la legislación y al derecho. Sin embargo, pues siempre va a haber esa emoción reprimida de una de las partes, porque siempre habrá uno que gana y uno que pierde, ¿sí? Siempre va a existir esa cuestión de un ganador y un perdedor, y eso va a provocar que las partes pues no se queden conformes con lo que se resolvió, y la idea de la mediación pues es un instrumento de paz, ¿sí? Que se trata de solucionar esos conflictos. Todo esto va encaminado precisamente a la cuestión de la mediación, porque es la figura que va a ser alternativa para resolver esos conflictos y terminarlos de una manera integral, ¿sí? Que ya también se interesa por el factor humano. ¿Qué significa? Que ya el mediador va a preocuparse porque la emoción de cada uno pues llegue a estabilizarse, que las partes no queden un ganar-ganar, de que no queden siempre un ganador y un perdedor, sino que haya dos ganadores, que los dos encuentren una solución al conflicto que tienen, manifestando cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, y encontrar una solución que a ambos los deje satisfechos. No en el 100%, porque tampoco es una cuestión de conciliación, que es otro medio de solución de controversias,
pero en la mediación no estamos proponiendo que conciliar intereses, sino más bien intentar encontrar una solución entre las mismas personas involucradas. ¿Sí? Pues de aquí vamos a pasar a lo que son ya las características de cada conflicto. ¿Sí? Como vivimos en una sociedad, siempre nos involucramos con múltiples acciones que se comparten en un condominio, en la colonia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, como decía, y no podemos considerarnos neutros porque cada uno de nosotros pues tenemos diferentes ideas, sentimientos, impresiones, puntos de vista, imágenes e intereses distintos, ¿no? Todo depende del lado donde se vea, ¿no? Tenemos aquí una fotografía que pues nos dice plenamente cómo es que cada parte pues ve su punto de vista y pues mientras no se muevan de ese lugar, para cada uno será diferente. Entonces, según cómo se pueda asimilar este conflicto, es como vamos a poder resolverlo. Nos comentaba el maestro Otón Pérez Fernández del Castillo, que fue nuestro profesor de mediación, un caso particular de unas personas en condominio, precisamente, que llegaron a tener un problema tan grave que todo empezó por un perrito que se salió de su casa y se fue al jardín del vecino a hacer sus necesidades. Lo que le decía el vecino agarró al perrito y lo amarró en su jardín. Entonces salió la dueña muy molesta y dice, deme a mi perro, y le dice, pues levanta su popó, ¿no? Y pues no, dame a mi perro, pues nada más que levantes lo que hizo. Y total que empezaron, no le quiso dar al perrito, la señora pues fue con su esposo, el esposo sin preguntar y sin hacer más fue y le puso una golpiza al pobre hombre que lo dejó parapléjico, ¿no? Y todo, pues, como decía el maestro, en forma tan chistosa, que decía, bueno, todo por una popó de perro, ¿no? Y terminó el señor en el hospital, parapléjico, por un asunto que era tan sencillo como que la señora entrara en razón de que si su perro hizo eso, va, yo lo recojo y se acabó. Sin embargo, a veces los conflictos van cada vez más subiendo de nivel y llegan a ser un grave problema de verdad. Y pues tiene muchos orígenes, componentes, tipos, niveles y diferentes manejos, ¿sí? Entonces, esa es la idea de que nosotros tratemos de encontrar esas características para poder llegar a resolvernos, ¿no? Pero pues todo esto son los riesgos de vivir en una comunidad donde todos tendríamos que pues buscar solucionar la forma y tratar de ser un poco más empáticos con nuestros vecinos o con nuestra forma de pensar y no ser tan cerrados, ¿no? Esa es la idea de la mediación también como un instrumento de paz. Y según cómo se asimile el conflicto que se pueda tener, pues nos pueden dejar un buen aprendizaje o nuevos caminos de entendimiento y desarrollo personal, o bien generar vías de destrucción, desconocimiento de derechos y llegar hasta la violencia. Todo va a depender de la forma en que la persona maneje sus diferencias, como veíamos en este ejemplo que les comentaba. Entonces, como sabemos, pues los conflictos existen en todo el mundo, ¿sí? Hay la manifestación más destructiva de un conflicto social, pues es precisamente entre naciones que llegan a generar guerras, ¿sí? Las tenemos entre grupos sociales, políticos, religiosos, en las relaciones interpersonales, entre amigos, compañeros de trabajo, vecinos, cónyuges, hermanos y padres, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿cómo se soluciona o por qué se llegan a generar estos conflictos? ¿Sí? De ahí vamos a ver que lo que genera el conflicto muchas veces son perjuicios, mala comunicación, la lucha de poderes o la falta de capacidad de diálogo, ¿sí? El problema precisamente es el diálogo entre las partes que no se encuentra para encontrar una salida que satisfaga a ambas partes y sobre todo pues evite la violencia, que ese es el principal problema que llega a generar ya el conflicto cuando se llega a su máxima expresión, ¿no? Aquí tenemos una definición de Morton Deutsch, donde establece que el conflicto existe siempre que haya actividades incompatibles, ¿sí? Con otra se impide, se obstruye, se infiere
de alguna manera la hace menos probable o menos eficaz. Hay muchas definiciones que tenemos en relación al conflicto, pero por lo general, pues como decimos, se origina como una insatisfacción de las necesidades, algo que le falta a las personas, ¿sí? Tenemos un cuadro aquí que pues se salen, digamos, por la necesidad de autorrealización o desarrollo potencial, ¿sí? Esa es la primera. Bueno, primero son las necesidades fisiológicas, las de seguridad, que se quieren sentir protegidos, necesidades sociales, desarrollo afectivo, aceptación, afecto. Después la necesidad de autoestima, que necesitan reconocimiento, confianza, respeto, hasta llegar a la necesidad de una autorrealización. Pero bueno, el conflicto no siempre va a tener pues ese medio, esa forma de caminar, ¿no? Dentro de los elementos del conflicto, tenemos que pues hay elementos que se van a ser relativos a las personas que se encuentran involucradas en el conflicto. Por ejemplo, las personas relacionadas en el conflicto, muchas veces estamos pensando en los protagonistas. No solamente son los protagonistas los que tienen a veces el conflicto, muchas veces vamos a adelantar un poquito. Los protagonistas son los directamente implicados en el conflicto. Sin embargo, hay otras personas que están indirectamente y pueden influir en el resultado o tienen cierto interés o algún tipo de liderazgo o siguen la influencia que cada líder puede tener sobre los demás en una relación, si son entre iguales o desiguales, si existe coalición con otros grupos, entre quiénes y por qué, analizando todos sus intereses y necesidades y descubrir sus percepciones para determinar de qué manera entienden el problema cada uno, cómo lo describen y cómo les ha afectado, cuáles son los sentimientos más importantes y qué nivel de intensidad o de soluciones sugieren, qué necesidades e intereses representan y cuáles son esas diferencias, ¿sí? De percepciones de las partes, de manera que puedan replantearse, para mejorar la percepción. En pues hay personas que son las personas o protagonistas secundarios, que no es la mosca en la oreja que te está diciendo lo que debes de hacerle o decirle, y hay veces que no es tanto el interés o lo que quiero yo, sino lo que alguien más me está diciendo, y entonces ahí es donde entran los protagonistas secundarios que influyen en el resultado, tienen también cierto interés y causan precisamente a veces que el problema sea mayor. Ahora, si el problema es entre personas iguales o desiguales, ¿sí? Si estamos hablando de que si son, por decir algo, un maestro con un alumno o es un padre con un hijo, pues de alguna manera hay no son iguales, sino son desiguales, y siempre hay cierta jerarquía de uno de ellos, digamos, frente al otro, ¿no? Y cuando son iguales, por ejemplo, las que son entre cónyuges, que son entre personas que están iguales, entre dos alumnos, pudiéramos pensar, pues ya es un poco distinto porque ya están en la misma posición. En este caso, pues es importante también ver que hay elementos psicológicos y subjetivos, ¿sí? Y de alguna manera, pues las emociones y los sentimientos y esa necesidad de justificarse y desahogarse que estábamos comentando, pues de alguna manera se tienen que desahogar y tienen una necesidad de respeto, y toda esa situación es lo que está provocando para que pueda surgir esa postura que ya permite que uno gane o se pongan de acuerdo para que no sea que uno gane y el otro pierda, ¿sí? No tratar de no llevar el problema al terreno personal, sino hacer lo que es el problema con la persona para poder llegar a establecer cuál es el problema y sin prejuzgar ni menospreciar a ninguno de los protagonistas, pues va a requerir una solución, más no una batalla que se debe de ganar. Se tiene que pensar en que lo que se busca es una solución y no es una batalla
para poder, de que tienen que ganar o que alguien tiene que ganar, ¿sí? Entonces, dentro de los protagonistas, aquí lo tenemos que ver quiénes son los que están indirectamente interesados, el liderazgo que tienen, la influencia que pueden tener sobre los demás, la relación de igualdad o desigualdad, si existe o pueden existir coaliciones, lo que estábamos comentando, se analizan los intereses y las necesidades. Todo esto es para entender el problema y poder llegar a una mejor percepción del mismo y poderlos resolver. Ahora, dentro de estos elementos, pues encontramos también que hay relativos al proceso. Los primeros son en cuanto al protagonista, y luego hay otros relativos al proceso. Aquí viene una dinámica del conflicto, ¿sí? Se ha llevado el conflicto, hay un conflicto que está latente, pero las condiciones se van a dar para que se proteste, una de las partes proteste y entonces hace que el conflicto detone de una de las partes y sea la chispa que va a encender un fuego y se va a provocar un incendio, ¿no? Entonces, podemos poner aquí, por ejemplo, un padre que siempre tiene un hijo preferido, inconscientemente a ese hijo siempre lo consiente por alguna circunstancia y pues para los demás hijos lo ven como algo normal porque así han vivido con esa situación durante muchos años. No lo perciben y piensan que así debe ser, simplemente, ¿no? Aun cuando la situación es injusta, está como encubierta. Pero si de repente sucede algún hecho que viene a detonar al hermano preferido, por ejemplo, uno de los hermanos no fue felicitado por algún trabajo que realizó mucho mejor que el que hizo el hermano preferido, pues ahí va a venir en un momento dado como una chispa, que va a prender el bosque, que va a provocar el incendio, va a provocar, se van a dar las condiciones, porque entonces este hijo que no es el preferido, pues va a protestar de alguna manera, no solo por ese hecho que acaba de suceder, sino por todos los que han venido sucediendo. Y al rato pues hay coaliciones con los otros hermanos diciendo que pues, sí es cierto, tú todo le das acá y él es el que es tu preferido y empiezan entonces a percatarse de que a todos los demás les sucede lo mismo, se hace patente el conflicto en algo que no estaba, para ellos estaba así como dormido, no lo percibían, lo veían como algo normal, pero ese hecho fue lo que detonó la chispa y de alguna manera se hizo patente, ¿sí? Se percatan de que les sucede a todos lo mismo y entonces empiezan a hacer preguntas, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué es lo que causó el conflicto? ¿Cuándo se inició? ¿En dónde? ¿Quiénes lo iniciaron? Pues no es eso, sino que ya esto existía, los problemas se atendieron, pues no se atendieron en algún momento y poco a poco se fueron acumulando rencores, se fueron acumulando emociones hasta que llegó a detonar, ¿sí? Ahora viene otro, eso es en cuanto a la relación y la comunicación, ¿sí? También ahí, pues es fundamental, como digo, conocer la relación que hay entre las partes en el conflicto y que pueden ser para ayudar en el proceso, ¿no? Que pueden ser o tanto como ayuda o como totalmente adverso. Lo primero que tenemos que tener es una relación teniendo confianza, entendimiento, respeto, pues yo creo que en ese sentido, pues sí, la comunicación es más fluida y eficiente, ¿sí? Para que se puedan comunicar, pero si la relación ya está muy deteriorada, ya hay desconfianza, ofensa, maltrato, desprecio, pues sí es muy complicado, ya se vuelve más complicado poder solucionar este conflicto y llegar a una buena solución. Ahora, también tenemos que descubrir cuál es el meollo del problema, ¿no? Ya enfrentarnos exactamente a lo que es la relación y la comunicación para poder determinar pues de qué manera se pueden comunicar. Si no, digo, a veces tenemos que ocurrir a personas ajenas a las partes implicadas para ver quién es el que tiene más confianza con alguno de ellos para efecto de llegar a un entendimiento que pueda
esa relación tan deteriorada, tratar de lograr que se consiga un buen diálogo entre las partes, haciéndonos, teniendo relación con alguno de sus parientes, hermanos, familiares cercanos que pudieran llegar a ayudarnos a abrir ese canal de comunicación con las partes para que puedan tener esa confianza y poder llegar a lo que es la sustancia de los hechos y encontrar pues realmente la solución, ¿no? El elemento relativo a ese problema, ¿sí? Entonces, hay una serie de circunstancias que nos van a llevar a conocer ese meollo del asunto. Pero a veces sí requerimos que, pues, hablar con diferentes personas que los rodean. Ahora bien, hay algunos estereotipos que ya se le atribuyen a ciertas características del miembro de esos grupos, como por ejemplo, cuando dicen, no, pues los padres no escuchan, o los alumnos son flojos, ya son estereotipos que si el problema es entre padres e hijos o entre alumnos y profesores, bueno, pues de alguna manera ya tenemos ese estereotipo de que los padres no escuchan o los alumnos son flojos, y de alguna manera pues no necesariamente tenemos que cambiar ese estereotipo, porque puede haber evidencia contraria o simplificar la realidad, generalizar, completar una información que es ambigua, que pueden ser positivos o negativos, al igual que llegar a un perjuicio, que es un juicio no probado, que sea positivo o negativo. En fin, todo eso es acerca de la persona o de un grupo, ¿sí? Porque no podemos prejuzgar hasta que no conocemos el elemento ya relativo al problema, el meollo del conflicto, ver cuál es la sustancia, los datos, hechos, situaciones y todo lo que estamos buscando precisamente para que poder recoger y evaluar todos esos datos y llegar a tener encontrar un adecuado manejo de ese conflicto entre las partes. Sí. Tenemos también algunas etapas que se llevan al conflicto. Bueno, dentro de los elementos relativos al problema, ya una vez que se determinan, como les decía yo, sus intereses, necesidades y valores, pues ya con eso empezamos a tener un poquito de más idea de qué es lo que le preocupa a cada uno, qué propuestas tienen, quién gana o quién pierde, qué soluciones proponen, y esas soluciones que proponen, pues ver si de alguna manera esa solución que proponen están en juego algunos valores, qué tan importante es el papel que juegan esas diferencias, y según sea ya ese meollo del conflicto, es como vamos a llegar a determinar el tipo o clase de conflicto que vamos a ver más adelante para poder hacer el adecuado manejo del mismo y encontrar la solución. Entonces, vamos a pasar a lo que son las etapas del conflicto, y mencionando que pues los conflictos van a cambiar continuamente y son procesos sociales en continua evolución, interactivos, ¿sí? Nunca vamos a encontrar conflictos idénticos por el simple hecho de que son personas distintas. En base a eso, bueno, pues cada conflicto es diferente, ¿sí? Los conflictos que se van a permitir examinar su estructura y su dinámica para poder compartir modelos y etapas similares en el desarrollo. De alguna manera tenemos que ver cómo se desenvuelve. Ahora, estos conflictos no siempre van a avanzar de manera lineal o sucesiva, porque a veces se quedan mucho tiempo en estado latente, como comentábamos, hasta que surge algo y puede llegar a volverse violento, se manifiesta, y eso puede durar por un tiempo determinado, ¿no? Tenemos aquí una pequeña tabla donde pues la intensidad puede ser abierta o cerrada, y como decimos, pues si es latente, pues puede estar latente por mucho tiempo, pero puede llegar al momento en que surge, se manifiesta, hasta llegar a ser violento, ¿sí? En esta tablita que también tenemos, pues la escalada del conflicto, pues vamos a ver que puede surgir gradual e ininterrumpidamente, o puede desarrollarse rápidamente en respuesta a algún acontecimiento significativo, como lo veíamos en el ejemplo, ¿sí? Lo mejor es tratar de resolverlo en etapa latente, ¿no? Antes de que
que inicie, de que se manifieste y se pueda resolver, ¿sí? A medida que aumentan las diferencias, pues siempre se van a intensificar y el conflicto es cuando se vuelve manifiesto, ¿sí? Y se extiende de alguna manera hasta que llega a poder ser un conflicto violento que ya no va a poderse contener. Una vez que ya explotó, digamos, se convierte en un asunto público, que puede ser evitado, los conflictos ya manifiestos pueden intensificarse y convertirse ya, como les digo, en una manera violenta. Y entonces ya una vez que ya empieza la desescalada con el tiempo, como según se vaya manejando, se vaya manifestando y las partes pues vayan de alguna manera encontrando alguna solución. Si no la encuentran ellos, pues tienen que tener una persona que les apoye para poder llegar a que ese conflicto no llegue a ser violento. Como digo, la mejor manera es lo ideal es que se manejen en una etapa latente antes de que surjan y se intensifiquen, ¿sí? Porque pues puede llegar a ser más difícil, las partes ya en conflicto ya se van a negar a modificar sus posturas y se pierden el control debido a la tensión y sus acciones ya violentas, ¿sí? Si intentamos intervenir en un conflicto en su etapa latente, pues puede pasar de una etapa a otra, que puede agudizarse el conflicto o bien pues mantenerse oculto y que de alguna manera se pueda hacer visible y abierto, pero que ya los involucrados ya entren en los temas y busquen una solución constructiva para evitar que se intensifique y entonces ya no quieran cambiar su postura, ¿no? Que ya cuando se vuelve conflicto ya en forma violenta, pues cada una de las partes quiere lo suyo y no va a cambiar su postura y entonces se convierte más difícil para el mediador tratar de resolverlo. Digo, no quiere decir que no haya soluciones, pero ya se convierte un poco más difícil. Porque ya de alguna manera los niveles de tensión, las amenazas y la violencia también aumentaron y cuando no hay comunicación adecuada para el diálogo, habiendo desacuerdo, tampoco hay las voces o quejas sentidas por las partes, pueden ser escuchadas, hay inestabilidad, injusticia, miedo, y siente de alguna manera como una ventaja o un incentivo las acciones violentas. Por tanto, lo más eficaz, como lo digo yo, es anticiparse al conflicto e intervenir durante una etapa inicial. ¿Y cuándo va a ser posible? Bueno, pues la intervención de un mediador o de alguna persona que se dé cuenta que ese conflicto se está llevando va escalando. Pues en el caso del hijo preferido, bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, la mamá podía haberle dicho, mira, antes de que surja esto más fuerte, yo creo que tienes que cambiar un poquito la situación, ya no tienes que darle el mismo trato a los demás, y ya que se nota demasiado que es el consentido, vamos a cambiar un poco y tratar de que antes de que detone el problema y se empiece a convertir en un problema entre esos hermanos que a lo mejor ahorita pues lo pasan y están todos en casa, solteros, todo, pero el día de mañana esos son los problemas que a veces surgen en un problema de sucesión, ya que no están los padres y resulta que se acuerdan de lo que pasó cuando eran niños, de lo que pues es que a ti te compraron un traje y a mí no me lo compraron, y a ti te llevaron a la fiesta y a mí no, o cosas que han sucedido y ya en una etapa ya de adultos es cuando se los reclaman y entonces vienen los problemas sucesorios que a veces no entiende uno por qué, si son hermanos, son de la misma sangre y están peleando por algo que ni siquiera les costó y se vuelve un problema de verdad muy grave, pero a veces son problemas que estaban desde que estaban jóvenes, desde que estaban muy chicos, que nunca detonó la chispa y hasta ya de grandes se percataron de esos problemas y entonces tienen esa frustración que la van a sacar hasta ese momento, ¿no? Nos platicaba el doctor Otón y hay un video que ha estado en las redes donde saca un expediente que, no sé, se tardaron los dos hermanos peleando durante, creo que 10 años o algo así, murieron los padres, los dos hijos que estaban peleando en esa sucesión y terminaron resolviéndolo en 2 horas los hijos
y es lo que el doctor Otón siempre nos menciona, y en ese video que lo maneja mucho, nos hace ver cómo en un momento se resolvió un asunto de tantos años que estaba en estado ya en conflicto violento entre dos hermanos, y lo resolvieron los nietos, digamos, y en una forma rápida, en 2 horas, se resolvió el asunto de 10 años que los padres no pudieron resolver por esos problemas y esos conflictos que estaban intensificados, que no habían sido sacados, no habían podido resolver entre ellos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que ya a veces la intervención puede ser demasiado tarde y no es posible evitarlo. ¿Sí? Entonces, de aquí, bueno, vamos a pasar a lo que son los tipos de conflictos. Creo que tenemos ahí algunas preguntas en el chat, no sé, me parece. Gracias, maestra. Sí, en primer lugar, felicitarla, tiene muchos mensajes, muchos saludos en Facebook, algunos de maestros del Colegio de Profesores, el maestro Vicente, la doctora Raquel, compañeros de la especialidad de mediación, la maestra Alexis, la maestra Polet Montesino, la maestra Diana Sámano, el maestro Tomás Caparroso. En esta primera parte, prácticamente respecto a la cuestión de la etapa de los conflictos, hay una interrogante. Nos hablaba sobre el conflicto. Cuando surge, ¿cómo podríamos determinar o cómo evitar esta cuestión de la escalada del conflicto, el punto de no retorno? Muchos dicen la gota que derramó el agua del vaso y que produce esta serie de situaciones, un conflicto violento. ¿Cómo podríamos desescalar eso? Y la segunda, ¿cómo podríamos nosotros allegarnos efectivamente como del gran teórico John Galton, que habla sobre la cuestión de la teoría del conflicto en el desarrollo de 3 perspectivas? ¿Cómo podríamos resolver un conflicto de mejor manera? Por lo pronto serían esas 2 preguntas, maestra. Sí. Bueno, de qué es el conflicto y cómo surgió. En relación a eso, bueno, pues surge porque cada individuo, pues en este planeta es individual, ahora sí que valga la redundancia, cada cabeza es un mundo, es algo muy cierto, y como somos únicos, tenemos también un pensamiento y acciones diferentes para ver e interpretar el mundo que nos rodea. Cada uno tenemos una forma distinta de ver las cosas, y de ahí es donde el conflicto surge. Mientras no tengamos de alguna manera una forma de manejar nuestras emociones y tratar de ser empáticos, de aceptar las opiniones de otras personas y de alguna manera saber que hay ideas, creencias y pensamientos que son discrepantes entre diferentes partes. Entonces, si nos volvemos un poco empáticos en base a eso, pues podemos resolver el conflicto, porque puede surgir por cualquiera de esas esas circunstancias, ¿no? Que pueden ser de políticas, pueden ser religiosas, pueden ser de muchas clases. A veces son por cuestiones familiares, pero es la forma en que surgen, ¿no? Por la diferencia entre cada cabeza es un mundo, y que cada uno va a entender el problema de manera distinta. Ahora, ¿cómo se puede desescalar, digamos, el conflicto? Bueno, pues se tiene que trabajar un poco en la habilidad de la comunicación, que tengan comunicación las partes. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que la comunicación es el principal problema que hemos tenido en todo el tiempo para podernos comunicar. Nos ha causado ciertas discrepancias esa comunicación, que queremos siempre que lo que yo digo es lo que es real y lo que es verdadero, y no aceptamos comunicación de alguien más. Y si no nos comunicamos, no decimos cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, pues entonces el conflicto va a seguir subiendo y nunca va a llegar a establecerse un diálogo para su resolución, ¿no? Entonces, la única forma es buscar una escucha activa, ¿sí? Que la gente escuche, que realmente lea entre líneas qué es lo que el otro quiere, ¿sí? Porque a veces no lo quiere decir o no tiene la facultad para decir específicamente qué es lo que quiero realmente, sino que hay que aprender a entender entre líneas qué es lo que realmente quiere,
y entender no solo lo que se dice, sino lo que se quiere decir, ¿sí? Hay a veces gente que emite mensajes muy claros, sin ser ambiguos, pero hay quien no dice específicamente qué es lo que quiere y realmente nada más, pues a veces no saben ni lo que quieren, ¿no? Realmente no saben lo que quieren, pero quieren estar en conflicto. Entonces, esa es yo creo que la forma que podríamos ir desescalando para evitar que no siga escalando el conflicto, ¿no? Creo que con esta queda. Bueno, dentro de lo que estábamos comentando de los tipos de conflictos, es ese precisamente que la relación y la comunicación que inician con pues una relación de alguna manera deteriorada. Entonces encontramos que los conflictos de agresiones, lucha, insultos, de desvalorizaciones, rumores, confusiones, malos entendidos, y todo esto es porque cada quien tiene su propia versión, que por lo general son distintas, ¿sí? Es un tipo de conflicto por la comunicación. Otro tipo es por el poder que tiene cada uno en el conflicto, ¿sí? Tomando en consideración, pues, la influencia que tienen los protagonistas, ya sea secundarios o los protagonistas principales, de alguna manera es lo que va a determinar las bases de esa influencia sobre los demás, para ver la relación, como decíamos, si es de iguales o hay desigualdad. Es importante conocer siempre si el poder o la influencia existe desde antes o si hay coaliciones entre grupos o qué motivo, y si es importante que las personas que con más poder pues escuchen los sentimientos y las necesidades de los más débiles, ¿sí? Porque estas necesidades van a generar alternativas de solución compartidas y se va a poder equilibrar entre las partes, ¿sí? Mientras no haya esta comunicación o ese poder de escuchar, pues no vamos a poder saber las necesidades de los demás o de los más débiles, en el caso del que les comentaba de los padres con el hijo consentido. Bueno, pues necesitamos saber las necesidades de los más débiles. Si ese más débil no la señala porque pues él no percibía que pues él tenía todas todos los beneficios porque era el hijo consentido, pues no tiene de qué hablar, ¿no? Pero los otros que les está afectando, pues ellos sí necesitan que se escuchen también sus sentimientos y de alguna manera, pues el poder o la influencia que puedan tener sus padres sobre este asunto, bueno, pues ellos son los que van a generar esas alternativas de comunicación y se puede equilibrar entre las partes el problema, ¿sí? También tenemos dentro de los tipos de conflicto me salté una. Bueno, las percepciones del problema, ¿sí? Que es la forma de recibir o interpretar el conflicto, sus causas, sus explicaciones. Siempre tendrán diferentes puntos de vista, ¿sí? De alguna manera, por las emociones, gustos o adversiones. Entonces, dentro de estas encontramos pues varias visiones de alguna manera que se van a distorsionar. Para una persona pudo haber sucedido alguna situación que para esa persona pues es de lo peor, fue lo peor que le pudo haber sucedido, pero para otra puede pasar desapercibido o ni siquiera ser consciente de eso. Y de estas percepciones pues es cuando hay estas distorsiones como las que estamos viendo aquí, que en este caso, bueno, vemos la visión de túnel, ¿sí? Que es una tendencia a ver o recordar únicamente un aspecto de la realidad, ¿sí? En este caso, pues excluyen todo lo demás, se centran en un detalle que exageran o distorsionan para no captar otros aspectos que lo compensan, ¿sí? Debiendo estimular a alguien estimular a quien tiene este tipo de visión a que dirija su atención también a otros aspectos para entender el contexto y que surge el problema, de que surge el problema y las causas que lo originan. Entonces no puedes centrarte nada más en un detalle que lo exageraste y te fuiste hasta a distorsionar todos los demás aspectos, ¿no? El otro es absolutismo y pensamiento dicotómico. En este caso, bueno, pues una tendencia a percibir la realidad en solo dos partes, ¿sí? De un extremo a otro, y no pueden considerar posiciones intermedias, o es blanco o es negro,
¿sí? No hay una cuestión de tratar de ver algún gris, ¿no? Digamos, siempre con términos absolutos y siempre hablando de, pues, las palabras absolutistas como es todo, siempre, nunca, nadie, ¿sí? Entonces, eso también provoca el problema. Yo recuerdo que peleaba yo a veces con mi mamá que nos decía a las hijas, es que nadie hace nada en esta casa, ¿no? O nadie me ayuda, nunca hacen nada. Y decían, oye, pues no es nunca, o sea, ¿por qué siempre manejar esas palabras absolutistas, ¿no? Entonces decía, pero si yo ayer hice la limpieza, no, pero nunca me hacen nada, nunca ayudan. Entonces, esas son las cuestiones absolutistas, ¿no? Que debemos tratar de evitar siempre esos términos absolutos para sensibilizarlos sobre una relatividad de los acontecimientos y enseñándoles a limitar su generalización para cambiar los términos absolutos, como para decir, en vez de decir algunas veces no me ayudan o a veces me ayudan, pues ya cambia, ¿no? Ya cambia la situación para no terminar con este absolutismo de pensamiento. Otra es el fatalismo, que es la percepción de la falta de control total, o recordar únicamente, como dicen, un solo aspecto. El fatalismo es la percepción total de falta de control total sobre los acontecimientos que se viven, sintiendo indefensión o tendencia a la pasividad. Allí hay un desánimo, de alguna manera viene el pesimismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, para superar esta tendencia, tenemos que ayudar a conceptualizar las dificultades como problemas con solución. No decir que ya no tiene solución el problema. Todo problema tiene solución si hay la voluntad de las partes de hacerlo. Y en este caso, pues analizando las variables que pueden controlarse para, pues, avanzar en la solución, librando la indefensión, ¿no? Para que se pueda llegar a cabo a una resolución. Otra distorsión, digamos, es la confusión de los pensamientos y las emociones con la realidad, que es creer que lo que pensamos acerca de la realidad es la propia realidad, lo que sentimos como verdadero cuando no lo es, ¿sí? Entonces, es conveniente proporcionar experiencias que permitan descubrir, que el significado que le damos a la realidad es algo que nosotros construimos activamente, no necesariamente es lo que existe, sino lo que nosotros estamos construyendo. Y una interpretación exagerada de la conducta de los demás como intencionada o negativamente dirigida hacia uno mismo, que es el egocentrismo, por ejemplo. Los adolescentes contribuyen mucho en este conocimiento y lo llevan a interpretar a la conducta a otros de la peor forma posible, ¿sí? Y para superarlo, pues conviene activar explicaciones alternativas como coincidencias o intenciones positivas para poder llegar a resolverlo. De ahí, pues entramos a las emociones y los sentimientos, que de alguna manera es lo que, pues donde entra el corazón, de alguna manera, que es el que va a ser el elemento que va a marcar el problema, y ahí nos va a dar si hay alegría, tristeza, rabia, temor, angustia, ilusión, etcétera. Y de ahí se distinguen los sentimientos propios de cada percepción, y si hay sentimientos del otro, pues preguntando cómo te has sentido, cómo se han sentido los demás, para que las percepciones, para poder llegar a qué posiciones hay con cada uno, los conflictos que tienen de intereses y necesidades, y los valores y principios que cada uno tengan, para de alguna manera se puedan buscar valores superiores y sean compartidos por todos, para efecto de poder llegar a un manejo de la resolución del conflicto y poderlo resolver. Creo que nos estamos ya yendo un poquito rápido, pero por el tiempo. Para el manejo y la resolución de los conflictos, pues hay diferentes estrategias y enfoques para manejarlos y la resolución de esos conflictos sin que exista uno perfecto para manejar cada situación, ¿sí? Dado que puede tener resultados constructivos, positivos, dependiendo de la manera en que la gente lo maneje. Entre las partes involucradas deben tener también un buen manejo del conflicto, pero pueden presentar diferentes actitudes, ¿sí? Que las que vemos en pantalla, aceptar la condición humana y la cadena de conflictos para poder aprender a sobrellevarlos y asumirlos como un estímulo, enfrentarlos y manejarlos, en lugar de evitarlos, aceptarlos a los demás,
cuando plantean ideas diferentes, aprender a dialogar sin fomentar las polémicas y el diálogo de sordos, que le llaman, entender a los actores y no asumir posiciones defensivas, fomentar la actitud de ganar, ganar y evitar reprimir y explotar la agresividad. Yo creo que esos son los principales puntos que debemos manejar para la resolución de cualquier conflicto, ¿sí? Ahora, sí. Interesantísimo tema. Desafortunadamente estamos por concluir en nuestro tiempo. En el chat nada más referirme rápidamente, esta transmisión de la Facultad de Derecho de la UNAM y un espacio del Colegio de Profesores de Derecho Civil ha llegado a distintos países. La saludan desde Colombia, desde Paraguay, desde Chile, desde España, desde Venezuela. Como le decía, el tiempo pues prácticamente nos apremia. Estamos sobre el límite, se quedan muchos comentarios, muchas cuestiones. Sé que iba a argumentar más, a exponer un poco más sobre la teoría de John Galton y los teóricos sobre el conflicto y una perspectiva, una aproximación sobre algunos mecanismos alternos, ¿no? Principalmente la mediación y algunos aspectos de la negociación. Se quedan como las interrogantes, las inquietudes, nada más como reflexión final. Me gustaría a mí decirle para darle la voz a usted y a nuestra querida maestra Yadira. Yo creo que aquí el punto sería no tenerle miedo al conflicto, saberlo gestionar de la mejor manera, es una oportunidad de crecimiento para uno, y entonces sería junto con una serie de habilidades, comunicación asertiva, de empatía, de respeto por el otro, en el que no tengamos miedo y tengamos la oportunidad de enfrentar el miedo. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo, por su espacio. Esperamos que en algún otro momento nos pueda hacer el favor de seguir compartiendo al momento. Maestra, maestra Amada o maestro Miguel. Gracias. Disculpen el cubrebocas, pero bueno, yo estoy en mi oficina y bueno, para mí es obligatorio, entonces pues hay que cuidarse. Muchísimas gracias, Marta. La verdad es que muy interesante. Si por nosotros fuera, nos quedábamos aquí hasta la hora de la comida. No me resta sino agradecerte, felicitarte. Cedo el micrófono rápidamente a Yadira y mil gracias, Marta. Felicidades. La verdad es que admirable. Muchísimas gracias. Gracias. Así es, maestra Marta. La realidad es que dio una cátedra de lo que es el conflicto y me pareció muy interesante cómo lo abordó dentro de la teoría que del mismo usted trató de desglosar. Y además, bueno, pues estar haciendo estas distinciones que tal vez ahí me voy a tomar el atrevimiento de señalar este famoso PIN, ¿verdad? De las posiciones, intereses y necesidades que luego existen entre las partes para poder llegar a los arreglos dentro, en particular dentro de la mediación. Le agradezco muchísimo su intervención y ojalá podamos tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias.